Viernes 7 de octubre del 2022, muy buenos días, bienvenidos sean ustedes, amigas y amigos de Noticias 7. Nosotros les vamos a llevar a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional e internacional. Pero antes vamos a saludar con nuestros compañeros Lautaro y Andrea. ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo amanecen hoy? Fin de semana ya. Sí, se siente el fin de semana, pero tenemos bastante información también el día de hoy. Así es, Andrea, Lautaro, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? Muy bien, Vero, Sí. Andrea, qué gusto compartir con ustedes. Ayer nos ausentamos, ya van a conocer el porqué. Así es, ayer se produjo, Andrea, un nuevo amotinamiento, pero esta vez en la penitenciaría del Litoral. Tú nos tendrás los detalles. Se actualizaron cifras, así es, de lo que ha ocurrido en la penitenciaría del Litoral, además de que el día de ayer hubo también desmanes en las afueras, en los exteriores de este centro carcelario. Ya les vamos a contar cómo ha reaccionado también la Policía Nacional. Y precisamente acerca de lo que nos decía Lautaro sobre el viaje que tuvo con el presidente de la República, pudiste conocer de primera mano con el primer mandatario y en exclusiva algunos temas de relevancia para el acontecer y la coyuntura nacional, Lautaro. Justamente, Vero, estuvimos en la provincia de Manabí, donde se hizo un recorrido de 4 obras, 4 actividades, pero aprovechamos la ocasión para conversar con él sobre temas de coyuntura y tenemos preparado varios reportajes sobre esto. Muy bien, nosotros estaremos pendientes entonces acerca del desarrollo de esta y otras informaciones, amigos televidentes. Además, les hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también, por supuesto, nos pueden seguir y participar a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Buenos días. Enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral dejan 13 reos asesinados. Además, se registran incidentes con familiares en los exteriores de la cárcel. En Esmeraldas, la policía detuvo a varios integrantes de la banda Los Tiguerones, vinculados a delitos como extorsión, sicariato, robo, entre otros. En exclusiva, un equipo de Ecuador TV entrevistó al presidente Guillermo Lasso sobre temas de coyuntura nacional. En lo internacional, Rusia responde al rápido avance ucraniano con varios bombardeos contra civiles en Zaporilla. En los deportes, la Federación de Fútbol de Irak anunció un amistoso contra Ecuador para el 12 de noviembre en Madrid. Este será uno de los últimos partidos de preparación de la Tri antes del Mundial. Bien, iniciamos, amigos televidentes. Atención, 13 reos fallecidos y más de una docena de heridos entre internos y uniformados dejan los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral. Así lo confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Además, se registran incidentes entre familiares y la Policía Nacional en los exteriores de la cárcel. Continúan los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral, pero esta vez en los exteriores de la cárcel. Desde la noche del pasado miércoles, decenas de personas se apostaron en los exteriores del recinto carcelario para obtener información de sus seres queridos. Y al no tener resultados, se registraron enfrentamientos con la fuerza pública. Varias personas lanzaron objetos a los uniformados, mientras que estos también respondieron con golpes, como se puede observar en este video donde un policía patea a una mujer. Incluso los uniformados también agredieron a personal de medios de comunicación que cubrían los incidentes. En los altercados en el exterior de la cárcel también resultó afectada por gases lacrimógenos una representante de derechos humanos. Ya en horas de la mañana de este jueves continuaron los enfrentamientos. Mujeres con hijos en brazos reclamaban información de sus familiares. Según el sistema de atención a privados de libertad, hasta el momento se contabilizan 13 reos asesinados. El acceso no es tan fácil como se imagina, pero en todo caso estamos en eso y en las próximas horas estaremos informando respecto ya cuando tengamos la cuantificación definitiva de los fallecidos. Aún no se descarta que la cifra de fallecidos puede incrementar conforme avancen las investigaciones. Además, se contabilizan varios heridos. Se ha logrado evacuar a los heridos en un número de 18 personas que se encuentran en diferentes casas de salud. Debido a los hechos registrados en la PENI, desde el SNAI se decidió reprogramar el censo penitenciario en el complejo Guayas. Edison Saavedra, Noticias 7.
Y el día de ayer también hubo pronunciamiento de organizaciones de derechos humanos, uno de ellos el de Juana Goebertus, ella es directora de Human Rights Watch, y ella ponía en su cuenta de Twitter pues sus impresiones de lo que ocurrió en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Ya veíamos en las imágenes, hasta ahora no hay un pronunciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos aquí en el Ecuador sobre lo que ha ocurrido con los familiares que llegaron hasta este sector para poder pedir información sobre sus familiares. Recordemos que el día de ayer se actualizó la cifra a 13 fallecidos y 21 heridos en el amotinamiento que se tuvo en ese centro penitenciario. Lo que ella ponía el día de ayer en su cuenta de Twitter es: anoche asesinaron a 13 personas, esto lo puso el día de ayer, en una cárcel en Guayas. Recibimos denuncias serias de uso excesivo de la fuerza contra familiares de los detenidos que se acercaron a la prisión a pedir información. Pedimos garantías para los familiares y Ecuador debe redoblar sus esfuerzos para reformar el sistema penitenciario y frenar esta violencia. Esta es una de las organizaciones que se pronunció respecto de estos altercados que se tuvieron en Guayas. Recordemos que incluso un equipo de prensa fue agredido el día de ayer. Sí, todo esto es lo que sucede, claro, en los exteriores, en el perímetro cercano a donde acuden pues los familiares de los PPL. En el interior de la cárcel, de lo que conocemos es que ya en este segundo día, luego de que el miércoles se registrara entonces el amotinamiento, no hay nuevos incidentes, la situación se está controlando. Sin embargo, la Policía Nacional y su equipo logístico sí permanece allí, gestionando y coordinando que no vuelvan a activarse estos enfrentamientos. Pero también ayer conversamos con el gobernador de la provincia de Guayas y nos dio el último estatus de cómo se encuentra la situación en la penitenciaría litoral. Veamos a continuación, por favor. ¿Me confirman? Ayer nos instalamos en este caso con la Policía Nacional y luego también el apoyo de las Fuerzas Armadas, en este caso, para evaluar la situación al interior. Efectivamente hubieron 21 heridos, entre esos 4 miembros de la Policía Nacional y los otros PPL. Inmediatamente fueron llevados a diferentes centros de salud y están atendidos y estamos monitoreando, en este caso, a cada momento el estado de salud de ellos. Y por lo tanto, de igual manera, hoy se hizo el operativo también, la Policía con las Fuerzas Armadas. Y al momento, bueno, estamos en este momento, y ese es el estatus que tenemos en este momento. Ok, entonces de los 21 heridos, 4 son policías que ingresaron al centro penitenciario para controlar la situación y por el fuego cruzado pues han salido afectados. Nos comentaban también que incluso el gobernador trató de ir a la penitenciaría para ver cómo estaba la situación y le dijeron que era muy peligroso porque cuando él iba a acudir estaban todavía en los ataques, las balas cruzadas como se denomina, y eso ponía en riesgo su integridad. Por lo tanto ha sido complicado, sobre todo el miércoles en horas de la tarde, noche, poder ingresar. Ahora con lo que ya conocemos es que todo está mucho más tranquilo y ya se puede retomar de cierta manera el orden. En la Asamblea Nacional el día de ayer también se habló sobre este tema, no solo del amotinamiento y luego la matanza que hubo en el centro penitenciario, sino también en la de Cotopaxi. Recordemos que solo esta semana suman casi 30 personas fallecidas, asesinadas en estos 2 centros carcelarios. Expertos de la Asamblea Nacional se referían también al acceso a señal internet también que se tiene en estos centros penitenciarios. Ellos daban un recuento de que solo 2 cárceles del país tienen inhibidores de esta señal, pero las demás tienen una pues de frecuencia o digamos una señal muy alta, y eso permite que evidentemente hayan contactos entre bandas criminales. Claro, Cotopaxi, por ejemplo, tiene los inhibidores. De hecho, la gente que va por la carretera y pasa al lado de la cárcel, porque es la Panamericana, no tiene señal de internet. La penitenciaría entiendo que también tiene o debería tener inhibidores, pero no lo hay, y sí, han transmitido en vivo, ¿no? Lo han dicho el día de ayer, que no tiene, y que incluso la señal que se tiene dentro de la penitenciaría es muy alta. Otro problema que se están enfrentando en este momento es la violencia de estos amotinamientos. Ha hecho que los fallecidos, los asesinados, pues estén desmembrados y sea complicada la identificación. Por eso también se demoran mucho en poder decir quiénes son y entregar esa información a las familias, que es una de las mayores críticas que están haciendo todos los familiares, es que no saben qué es lo que sucede. Sus familiares están dentro de las cárceles, pero desconocen si están heridos, si están con vida o si lamentablemente han sido asesinados. Hasta las 20:30 del día de ayer se confirmaron 3 detonaciones, y es precisamente lo que tú dices, Lautaro, que no existe una información fidedigna de cuántas personas y de quiénes serían los
PPLs asesinados, y esto es lo que genera una incertidumbre y una ansiedad sumamente alta por parte de los familiares. Ahora se menciona también que un grupo de mujeres comenzaron a derribar las barricadas que están en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, y fue por eso que la policía comenzó a actuar. Es muy preocupante la situación, y por otra parte también la Secretaría de Derechos Humanos manifiesta que no pueden dar una asistencia directa hasta que no se conozca exactamente quiénes son los fallecidos, quiénes son los asesinados. Entonces un poco de paciencia también se solicita a los familiares de las víctimas para que puedan entender que la situación es compleja, que no se puede dar a conocer de una manera inmediata quiénes son las personas asesinadas o el estado de las personas que se encuentran gravemente heridas. Y es que es complicado. El día que estuvimos nosotros en la cárcel de La Tacunga veíamos el dolor de las familias. De hecho, tenemos un reportaje sobre eso. Y sí, lo que nosotros también tratábamos era decirles que si no se mantiene el orden, lo que se ocasiona es más problemas, porque entonces la policía, que también ya está tensa, empieza a actuar, lanzan gases, hay violencia, hay golpes, y eso empaña, porque entendemos el dolor, ¿no? Pero complejo también sí, entender y ponerse en sus zapatos cuando saben que dentro de los pabellones hay un familiar que puede estar asesinado. Realmente es ponerse también en sus zapatos. Ahora les contamos, amigos, que un equipo periodístico de Ecuador TV viajó a la provincia de Manabí para conversar con el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre la actualidad del país, y precisamente Lautaro nos tiene más detalles sobre este diálogo con el primer mandatario. Escuchemos. Acompañamos al presidente Lasso durante el anuncio, entrega y visita de obras en Manabí, y aprovechamos la ocasión para consultarle sobre temas de índole nacional, como por ejemplo la pandemia. No se está pensando en la quinta dosis, hemos llegado hasta la cuarta dosis e insisto, tenemos vacunas suficientes para todos. Desde el avión presidencial, el presidente también habló sobre la seguridad en el país. Yo tomé las cárceles con 1.400 guías penitenciarios y 37.000 personas privadas de la libertad. En el mes de noviembre tendremos 1.600 guías penitenciarios más para llegar a un total de 3.000. Hemos adaptado La Roca, están algunos huéspedes ahí y por supuesto tenemos espacio para otros. Eliminado el hacinamiento, un mejor control. Otro tema del que se pronunció es acerca de la Asamblea Nacional y su resolución sobre el incumplimiento del plan de gobierno. Ellos quieren el poder total, por eso siempre han buscado entorpecer la labor del Ejecutivo. Por lo tanto, es una actitud politiquera de parte de la Asamblea que no tiene ninguna consecuencia ni legal ni constitucional. Y es que hablando de política, el jefe de Estado no descartó que hay fines partidistas atrás de lo que sucede y confesó que por la unidad del país conversó con su principal detractor. Me dijeron, Correa quiere hablar con usted. Y hablé con Correa. ¿Y por qué lo hice? Porque a mí me interesa el Ecuador. Pero en esa conversación telefónica me di cuenta que a Correa no le interesa el Ecuador. ¿Qué le interesa? Nada más su libertad, su impunidad. Y le digo con sinceridad, solo la de él, ni siquiera la de su gente. Pero la duda es si volvería a hablar con él. Correa es el pasado. Hablemos del futuro. Además tiene su visión respecto de los problemas económicos y la falta de presupuesto. Hoy alcanza el dinero. Con menos dinero se hacen más obras. ¿Por qué? Porque hemos cortado de tajo a la corrupción. Pero eso no fue todo. Mañana, en nuestro estelar, le presentaremos lo que dijo sobre la corrupción, la ausencia de César Monge y la relación con Venezuela. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bien, es por eso que el día de ayer tuvimos tu ausencia, Lautaro. Estuviste desde muy temprano haciendo este recorrido. ¿Qué otras cosas de coyuntura se hablaron con el presidente Guillermo Lasso? Bueno, le hicimos una pregunta que todo el mundo se ha estado esperando. ¿Cómo está la salud del presidente? Recordemos que él hace ya un mes más o menos viajó a Estados Unidos para una operación por un melanoma en su párpado. Nos ha comentado que se encuentra bien, que ya superó con éxito este tema. Pero es importante contarles que nosotros pudimos evidenciar, y será un reportaje que tenemos preparado para hoy, que efectivamente su salud está tan buena que pudo realizar una agenda bastante larga que inició a las 8 de la mañana más o menos, que salimos desde Carondelet,
y regresamos a la capital a las 11 de la noche y él comentaba que si estuviese mal de salud, pues sería muy complicado hacerlo. Ahí estamos viendo imágenes de lo que se hizo. Ayer hubo una serie de obras en Manabí, que es la provincia donde mayor peso político tiene pues Rafael Correa, de quien habló en la entrevista y ya escuchamos lo que opinó sobre él. Por cierto, sobre ese tema también le consultamos, bueno, presidente, ¿usted considera que cuando Jorge Glass entró a la cárcel de Correa hubo cierta pasividad? Y dijo que efectivamente, que parecería entonces que dejaron de lado a Jorge Glass. Pero volviendo al tema que estamos observando en pantallas y lo que pudimos constatar, estas obras, hay muchas que son muy interesantes que sí me gustaría también tocarlas, que en la nota, como es la entrevista, no lo pudimos abordar, y es el tema que en Manabí, desde el 20 de noviembre, en el hospital de Bahía de Caracas, se va a entregar este hospital repotenciado, bastante moderno, y hasta el primer trimestre del siguiente año, 2023, van a haber 1000 camas hospitalarias en Manabí. Es un proyecto muy grande que están efectuando, dice el presidente Lasso. Y también otro tema que es interesante contarle a los amigos televidentes, y ya lo vamos a mirar, es que están haciendo que en ciertos terrenos que se destruyeron las casas por el terremoto y por otras cosas, pues a la gente que tiene el terreno le construyen una casa. Entonces dicen, usted, propietario, da el predio y el Ministerio, en este caso de Desarrollo Humano y Vivienda, pues edifica su nuevo hogar, y es lo que también pudimos observar en el cantón Charapotó, donde estuvimos. Les comentamos que también dentro de la gran conversación que hemos tenido con el presidente Lasso, se hablaba esto de las vacunas, que también lo pudimos oír, y que él menciona que si bien es cierto la pandemia como tal ya está en disminución, no está previsto de que se aplique la 5ª dosis de la vacuna, que para ciertas personas ya se podría aplicar, eso por el momento no, es parte de lo que nos ha comentado. Ahí vemos en pantalla también cuando estuvimos en un instituto donde le enseñan a los jóvenes, sobre todo en temas de ingeniería mecánica y mucha tecnología. Es interesante porque están aplicando modernidad para, por ejemplo, tienen una especie de escáneres 3D, entonces eso es algo muy interesante que pudimos observar. Y otro punto, compañeras, que quería contarles es que sí pudimos notar que en este recorrido no hubo ataques hacia él. La gente que se acercó a saludar, que lo pudimos presenciar y por eso lo quería comentar también, no le lanzaron cosas, no lo insultaron, no lo incordiaron. De hecho, fue bastante ameno la situación, un ambiente muy bueno. En Manabí, que como insistimos, pues es una provincia donde se esperaría un poco más de rechazo. Al contrario, por lo menos en el tiempo que estuvimos nosotros, no encontramos nada de eso. Muy bien, Lautaro, excelente tu trabajo y por cierto estaremos... Perito, que les tengo algo más. Tengo algo más que no se me puede ir. Le preguntamos también sobre el proyecto de ley de inversiones. Producción, si me ayuda para que podamos escuchar qué fue lo que dijo, cuándo se lo va a entregar en la Asamblea Nacional. ¿Cuándo se va a entregar el proyecto de ley de inversiones en la Asamblea Nacional? ¿O cuándo espera usted que se lo pueda hacer? La próxima semana. ¿La próxima semana? ¿Alguna fecha tentativa? Bueno, no pongamos tampoco fecha y hora, porque de repente nos atrasamos y dicen, bueno, ya dio una fecha y ahora no es. Y esto es palo porque bogas, palo porque no bogas. Si cambias a un funcionario, ¿que para qué lo cambio? Si no lo cambio, ¿por qué no le cambia? Y bueno, hay que tener paciencia, pero el ministro de Gobierno y el jefe de bancada de Creo han hecho un buen trabajo en la Asamblea, y lo que le entregaron ayer al secretario jurídico de la Presidencia es un proyecto de ley que ya está consensuado, según dicen, en un 80-90% de la Asamblea. Así que ojalá Dios quiera que tengamos una ley de inversiones pronto. Ok, entonces este proyecto de ley de inversiones la próxima semana ya se entregaría. Se está todavía analizando si será un solo paquete, un solo libro, o serán 3. Todavía eso no está definido. El consenso ya lo hemos escuchado que sí. Los primeros días de la siguiente semana habrá que estar muy atentos de lo que pueda ocurrir entonces en la Asamblea Nacional, que pese a lo que ha sucedido la semana pasada con estas disruptivas y el tema de la destitución que también se comentó y que, Andrea, tú lo abordaste en el programa que tuviste ayer, bueno, todo eso parece que va a quedar de lado, y el proyecto de ley de inversiones en 1 mes y medio podríamos ya tenerlo entonces aprobado en el país. Muy bien, Lautaro. Nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, para enfrentar la inseguridad que vive actualmente el país. En la Asamblea Nacional se instaló una mesa técnica conformada por el Legislativo y otras funciones del Estado. Estaremos entonces revisando los detalles al regresar de la pausa.
con 22 minutos. Nosotros nos encontramos el día de hoy con Julio Muñoz, él es coordinador general técnico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Muy buenos días, Julio. Muchísimas gracias por acompañarnos y queremos preguntar cómo se está desarrollando el censo que ya inició el 1 de octubre pasado. Hola Andrea, hola Lautaro, un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todas las personas que nos ven por la señal de Ecuador TV. El INEC, estamos muy contentos porque después de 12 años empezó el Censo Ecuador 2022. Este 1 de octubre iniciamos con la primera modalidad, que es el censo en línea, que se extenderá hasta el 31 de octubre y a partir del 7 de noviembre al 18 de diciembre haremos el censo presencial, el censo que es puerta a puerta, donde visitaremos absolutamente todas las viviendas del país, no dejaremos absolutamente a nadie atrás. El censo lo hacemos los 18 millones de ecuatorianos porque es el proceso más democrático y cívico que tiene un país. Entonces, estamos muy contentos de estar aquí. Tenemos más de 120,000 viviendas, hogares ya censados en esta modalidad desde el 1 de octubre. ¿En qué se diferencia? Es decir, yo hago ahora mi censo en línea, pero igual me van a ir a visitar a la casa. Sí, mira, cuando tú terminas el proceso del censo en línea, que es una modalidad, una alternativa bastante innovadora, fácil, cómoda, segura, terminas del proceso y tienes un certificado muy parecido al de vacunación, donde hay un código QR. Entonces, cuando nuestros censistas visitan del 7 de noviembre al 18 de diciembre, escanean ese código QR, hacen una comprobación de datos y continuamos a la siguiente vivienda. Y así vamos a tener en todo el país, vamos a contar con más de 17,000 censistas que visitarán todas las viviendas del país. Okay. ¿Cuánto demora más o menos hacer este proceso del censo en línea? Mira, Lautaro, por eso le decimos es bastante fácil, cómodo y seguro. Toma no más allá de 30 minutos para en promedio una familia de 4 miembros. Ustedes pueden ingresar a censoecuador.gov.es. Ahí encontrarán el link para poder censarse, pero también todo el material de apoyo que ayudará a los ecuatorianos a que puedan terminar de forma muy rápida el censo en línea. Y es sencillo, digamos que los pasos son básicos, no es que alguien va a estar ahí y no domina mucho la tecnología y paso una hora porque no sé cómo censarme. Mira, Lautaro, lo hemos pensado para que sea lo más intuitivo posible, lo más fácil, lo más cómodo. Lo más importante es que tenemos un mes. Podemos ir, empezamos, lo paramos, lo guardamos y podemos continuar. ¿Qué es lo que recomendamos? Que se junte la familia, que este sea un espacio de reunión familiar donde nos juntamos a hablar del censo y a responderlo. Entonces podemos hacerlo desde cualquier parte del país. Está habilitada la plataforma hasta el 31 de octubre de 7 de la mañana a 12 de la noche todos los días. No es individual, es decir, es por vivienda. Así es, mira, tenemos que censar a todos los miembros del hogar. Eso es fundamental. Y una recomendación que siempre hacemos desde el INEC, no nos olvidemos de los más chiquititos, de los más adultos. Realmente tenemos que registrar a todos los miembros del hogar porque es un censo por hogar definitivamente. Hay una preocupación latente en este censo y es que, si usted también me podría aclarar el tema, se está pidiendo el número de cédula, que hay expertos que dicen que esto podría ser preocupante porque se registran todos los datos. En caso de que haya alguna vulneración a esta base de datos, ¿podría ponerse en peligro o en riesgo también a las personas que llenan este formulario? Gracias, Andrea. Creo que esta pregunta es fundamental y es nuestro deber como INEC informar y evitar la desinformación que se está dando en redes sociales. Es fundamental que todos los ecuatorianos que nos están viendo sepan que entregar la cédula es opcional, tanto para el censo presencial como para el censo en línea. Pero ¿por qué pedimos la cédula? Porque es la forma de garantizar la calidad, la mejor calidad de los datos del Censo de Población y Vivienda. Tomemos en cuenta que esta información es para los próximos 10 años. Claro. Tenemos que asegurar que sea de calidad. Pero el INEC, en este sentido, ha tomado todas las precauciones. Tiene una infraestructura tecnológica robusta, certificada internacionalmente, y luego nosotros tenemos un proceso de tratamiento seguro de los datos. Desde que ingresa los datos están totalmente encriptados. Luego transformamos ese número de cédula en un código anónimo con el cual nosotros hacemos estos procesos de calidad del censo y por último anonimizamos totalmente la información.
Entonces, ecuatorianos que nos están viendo, el INEC ha tomado todas las precauciones del caso para asegurar. Ese es nuestro mandato, es nuestra responsabilidad asegurar la información de los ecuatorianos. Ahora, ustedes hablan de censar viviendas, que quede muy claro para las personas o los hogares, ¿no? Los que son extranjeros, que vienen al Ecuador, ¿también deben llenar este censo o es únicamente para personas nacidas en el país? Mira, la novedad, la innovación de este censo es que vamos a registrar a todas las personas que residen habitualmente en el país. Eso también incluye a los extranjeros. O sea, ellos también deben ingresar entonces y hacer todo el proceso. Mira, para el censo en línea tienes que tener, por una doble verificación, por temas de seguridad, tienes que tener una cédula ecuatoriana. Entonces, si ese extranjero vive con una persona ecuatoriana que tiene una cédula, no hay ningún problema, pueden hacerlo en el censo en línea. Pero si no se censaron, si no tienen internet, no hay ningún problema. Del 7 de noviembre al 18 de diciembre visitaremos todas las viviendas del país. Pero hay algo fundamental. Hace unos días firmamos un convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones donde habilitamos los más de 900 puntos del encuentro para que las personas que por una u otra razón no tienen internet también puedan ir a los puntos del encuentro y poder censarse en esta modalidad fácil, segura y cómoda que es del censo en línea. Yo quiero retomar un poco sobre el tema de poner la cédula en este formulario que está habilitando ya el INEC para el censo, y es cómo garantizar que luego o más tarde no se vulneren estos datos. Esa es la primera. Y también, ¿qué pasa si alguien se niega a llenar este formulario? Mira, como lo había mencionado, quiero de nuevo enfatizar, el entregar la cédula es opcional, ecuatorianos. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden entregar. Si no, no, tanto en las dos modalidades, en el censo presencial y en el censo. ¿Se abre igualmente el formulario? No, continúas con el formulario. La cédula es una más de las 70 preguntas que tiene el cuestionario censal. Si la quieren responder, si quieren entregar, lo pueden hacer, y nosotros, nuestra responsabilidad como Instituto Nacional de Estadística y Censos es salvaguardar esa información. Desde que se capta hasta que nosotros difundimos los datos. Nosotros siempre difundimos de forma anónima, no desde ahora, de toda la historia. Vamos 46 años de vida institucional donde no hemos tenido ningún tipo de problema, y así continuaremos. Así que, ecuatorianos, tengan la seguridad que tenemos toda la información lista, toda la infraestructura y todos los procedimientos claros para salvaguardar los datos de los ecuatorianos. ¿Y qué implica negarse a llenar este formulario? ¿Hay alguna sanción? Mira, la ley de estadística dice que los censos son obligatorios, pero nosotros estamos para incentivar a los ecuatorianos, para poderles hacer entender que la información del censo, que responde 3 preguntas claras: ¿cuántos somos? ¿En dónde estamos? Pero lo más importante, ¿en qué condiciones de vida vivimos? Es fundamental para la toma de decisiones, no solo del gobierno central, de los municipios, de los empresarios, de los emprendedores. Es por eso que motivamos a los ecuatorianos a participar en este proceso que es altamente democrático y cívico. ¿Hay alguna sanción para quien se niegue a hacerlo? La ley menciona sanciones, pero nosotros no estamos en esa posición. Realmente lo que queremos es que los ecuatorianos tengan la tranquilidad que se trabaje. ¿Cuáles serían estas sanciones? Mira, la ley de estadística tiene su reglamentación. Realmente ni siquiera lo hemos pensado en temas de sanciones. Los procesos, los censos son un proceso democrático, es un proceso cívico que realmente tenemos que todos participar. Ecuatorianos, no nos quedemos por fuera de esta gran fotografía. Abrirle la puerta al censo es abrirle la puerta al futuro del Ecuador. Ahora, para ir terminando, entenderíamos que al ser un censo en línea y al ser algo tecnológico, los resultados pueden ser más rápidos de obtener y luego, claro, tienen ustedes que cotejarlos. ¿Está ya previsto cuándo vamos a tener esta información y cuándo ya se la puede difundir al país? Claro, Lautaro, por eso es fundamental. Este es un censo tecnológico. Su primera innovación, el censo en línea, pero en el censo presencial también todos nuestros censistas tendrán una tablet, un dispositivo móvil, donde recolectaremos la información, y eso hace que aseguremos la calidad de los datos, mejoremos la calidad de la información, pero también el tiempo de procesamiento es mucho más rápido. Y es así que para mayo del 2023 ya tendremos los primeros resultados del Censo Ecuador 2022.
Muy bien, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Aquí estábamos conversando con Julio Muñoz, él es coordinador general técnico de producción estadística del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Lautaro. No se olviden, cénsense hasta el 31 de octubre en censoecuador.gov.es. Muy bien, nosotros continuamos entonces con más información y ahora les contamos que con la finalidad de buscar mecanismos para enfrentar la inseguridad que vive el país, en la Asamblea Nacional se instaló una mesa técnica conformada por el Legislativo y otras funciones del Estado. En 60 días se prevé tener listo un proyecto de ley sobre este tema. Veamos. La cita se desarrolló en el Salón Tránsito Amaguaña del Palacio Legislativo, en donde delegados de gobierno y autoridades de la Asamblea Nacional dialogaron sobre la importancia de trabajar de manera coordinada para contrarrestar la inseguridad. Que vamos a tener lo más pronto posible un producto final que valga la pena desde la legislación para ser una de las herramientas fundamentales hacia el combate a la inseguridad. Esta mesa se encargará de analizar desde lo técnico y político las reformas a varios cuerpos legales que ya se tratan en la Asamblea. Su trabajo arrancará inicialmente en el proyecto de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública, normativa que ya pasó el primer debate en el Pleno del Legislativo y en 60 días prevén tener listo el cuerpo normativo para su segundo debate. ¿Cuáles son los principales elementos de esta ley? Una, la reestructuración absoluta del sistema de rehabilitación social. Segundo, la construcción de una política criminal. Y por supuesto, hay varias reformas a otros cuerpos legales que lo que buscan es fortalecer a nuestras instituciones. La autodepuración de la Policía Nacional, la rehabilitación social y la tenencia y porte de armas son otros de los temas polémicos que se pusieron sobre la mesa. Al menos la tenencia en hogares o al menos la tenencia en negocios pueda discutirse este tema para ver si queremos encontrar una solución. La mesa técnica contará con el acompañamiento de la Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía General del Estado y otros funcionarios judiciales. Para poder contribuir desde el ejercicio práctico de la jurisdicción, desde la aplicación concreta y cotidiana de la ley. La próxima semana se espera una segunda reunión de esta mesa, con todos los temas técnicos definidos para establecer un cronograma de trabajo. Olga Velasco, Noticias 7. Esta es la segunda mesa técnica que se instala en la Asamblea Nacional de parte del Ejecutivo y del Legislativo. En la primera, recordemos, se trató el tema de la Ley de Inversiones que, como lo hemos escuchado, sería entregada la próxima semana el proyecto de ley de inversiones hacia la Asamblea Nacional y entraría como económico urgente. Ya se había adelantado en estas mesas técnicas que hay alrededor de un 88% de acuerdos de todas las bancadas. Recordemos que en esta mesa se instaló pues con los líderes de todas las bancadas, de todos los partidos que conforman la Asamblea Nacional. Además, se ha dicho, o bueno, hay una parte también que dice que a pesar de que hay este 88% de acuerdos, se está esperando que el documento legal llegue en 3 libros y es eso lo que va también a registrarse, o digamos, la votación se va a ver reflejada en lo que se piensa en cada una de las bancadas. El día de ayer también conversábamos con la asambleísta Natalia Arias de la bancada de Creo. Ella decía que están muy expectantes de lo que suceda con esta votación. Recordemos que hace un año se entregó una ley que contenía también la ley de inversiones, se rechazó por parte de la Asamblea Nacional y nuevamente se buscará que se apruebe. Claro, todo esto con la ley de inversiones. La de seguridad, también como lo hemos observado y escuchado en la nota, bueno, es otro de los temas álgidos y que se han estado trabajando. Recordemos que luego de lo que sucedió en junio con el paro y las diferentes situaciones que vivió el país, pues se abrieron 2 frentes de diálogo, el uno con las organizaciones sociales y el otro, en este caso, con la Asamblea Nacional, para evitar que siga con el archivamiento de los proyectos de ley que el Ejecutivo enviaba y que finalmente no tenían los votos suficientes. Entonces se buscó este mecanismo de que mediante los jefes de bancadas y representantes del gobierno se puedan llegar a consensos o acuerdos que permitan entonces que nuevos proyectos legislativos sean enfocados en lo que necesita el país y no queden entonces una vez más archivados, es decir, que no se los pueda aplicar o ejecutar. Se había también anticipado que en esta mesa técnica de seguridad el Partido Social Cristiano también iba a poner sobre la mesa el tema del porte de armas para cualquier ciudadano. Eso también se verá más adelante en esta mesa técnica. Las mesas también tienen una duración, esta es la segunda, tienen por lo menos un mes más entonces para que puedan continuar y seguir elaborando y abordando nuevos temas.
Ahora les contamos que ayer el programa de entrevistas de Ecuador TV, Hablemos del fantasma de la destitución, expertos en el tema legislativo y constitucional dieron sus puntos de vista con respecto precisamente a la relación que se mantiene en la actualidad entre la Asamblea y el Ejecutivo. Andrea. Así es, conversamos con un analista político, un constitucionalista y también la asambleísta Natalie Arias para poder mirar sus opiniones respecto de esta relación que ha existido, esta, conflictiva relación que ha tenido el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Por el lado del analista político, él decía que sí o sí se tendría que llamar a muerte cruzada si se quiere una gobernabilidad. Me confirma producción si tenemos el directo de él para escuchar. En cuanto al procedimiento legislativo. Está conformada por una serie de personas. Sería un absurdo que ese proyecto de ley sea rechazado luego de que ha sido consensuado y acordado entre la Asamblea y el Gobierno. Pero al final, si la Asamblea sigue en esa posición, el presidente siempre tiene la posibilidad de una muerte cruzada, lo que le permitiría seguir gobernando sin necesidad de esta Asamblea con la que no se ha podido trabajar, no se ha podido hacer nada, ¿no? Para la asambleísta, en cambio, hay aún esperanzas y expectativas de que se puedan llegar a consensos que se vean reflejados también en las votaciones. Recordemos que esa mesa técnica tiene ya varios días instaladas, más de un mes, en donde se han discutido varios de los temas que fueron rechazados en este primer intento del Gobierno Nacional cuando se envió el proyecto que contenía también una ley de inversiones. También el día de ayer se conversó sobre qué ocurriría con las reformas en el ámbito laboral. Dicen que esta es una mesa técnica que se va a abrir después de la de seguridad que hablábamos hace un ratito, y que decían que también tenían mucha expectativa de que se puedan lograr consensos para poder llegar también a esta gobernabilidad, y que de no hacerse se podría pensar en otros mecanismos antes de llamar a una muerte cruzada. Conocemos que en Carondelet hay molestia por este proyecto de resolución de la Asamblea en el cual decían que no se está cumpliendo el plan de gobierno, lo que ha dicho el Ejecutivo, porque de ahí nace todo esto que estamos justamente conversando, es que le están analizando por lo que ha hecho durante un año, cuando un plan tiene 4 años. Lo que nos ha mencionado también el presidente, y esto lo traemos a colación, es que él considera que no hay causales para su destitución, porque el eje del programa, que ayer conduciste, Andrea, por cierto, que muy bueno, lo vimos ayer, el eje de esto era la destitución del presidente, que él dice no hay forma de que se lo logre, pero sí queda en el papel de que podría ser esta muerte cruzada que implique, si la Asamblea obstaculiza que se ejecute el plan, ahí sí pueden sacarlos a todos, pero lo cierto es que hasta este momento no va a haber ni destitución presidencial ni de la Asamblea, no es algo que se está buscando porque ambas partes coinciden que democráticamente pues no sería el mejor camino. Ahora les contamos que este jueves el Gobierno Nacional anunció la suscripción de un convenio de pago por $85 millones al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA. El desembolso de este monto responderá a un cronograma de pagos mensuales que inicia este mes de octubre y concluirá en mayo del 2023. El mismo que será ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas. La medida se enmarca en la decisión del Gobierno de reconocer deudas históricas y liquidarlas. 7 de la mañana con 53 minutos y tal como les habíamos anunciado, amigos televidentes, desde la terminal terrestre de Quitumbe en este momento está nuestra compañera Manuela Bedón para contarnos cómo se están preparando precisamente para recibir a los pasajeros que van a salir de la capital a propósito del próximo feriado. Así que Manu, estamos contigo, adelante, buenos días, ¿qué nos cuentas? Buenos días de estudios, amigos televidentes. Nos encontramos desde la terminal terrestre en Quitumbe, desde donde se espera que salgan 134,000 pasajeros a diferentes destinos dentro del territorio ecuatoriano. Esta mañana nos acompaña la ingeniera Mirna Mendoza, gerente de terminales y estacionamientos, quien nos comenta cómo se han preparado para recibir esta cantidad de gente. Buenos días, Mirna. Buenos días, muchas gracias. Así es, estamos preparados con un plan operativo en coordinación con todas las instituciones, tanto municipales como gubernamentales, con el afán de garantizar la seguridad a todos los usuarios que van a salir desde las 2 terminales hasta las distintas provincias del Ecuador. Ahora, es importante mencionar
que hemos proyectado recibir en las dos terminales 134.000 usuarios, cerca de 85.000 desde esta terminal del sur, Quitumbe, y aproximadamente 49.000 desde el norte, que es la terminal terrestre Carcelén. Coméntenos, ¿cómo están con el tema de frecuencias? Nos han comentado que hay algunas rutas que ya tienen agotados sus boletos normales. ¿Cómo se han organizado con eso? Por supuesto que sí, ya los destinos largos, como en todo feriado, ya están agotados, obviamente a la espera de frecuencias extras conforme la normativa, y lógicamente lo que se le pide a la ciudadanía es que siempre consulte con su operadora de preferencia para evitar inconvenientes al momento de viajar. ¿Cada cuánto se van a poner las frecuencias extras? ¿Cómo se están organizando para que la ciudadanía no tenga estos inconvenientes? Bueno, es importante mencionar que están programadas aproximadamente 5.000, están previstas que 5.000 unidades partan desde las dos terminales, y por eso es muy importante que los ciudadanos estén siempre en contacto con las operadoras, porque las frecuencias extras, que son las no programadas, se las da a medida que exista la demanda. Si se requiere demanda para la costa, como es Esmeraldas, Guayaquil, Santo Domingo, pues se va a planificar obviamente en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito. Coméntenos, ¿cuáles son estos destinos que son los más demandados por la ciudadanía en estas fechas? A la costa ecuatoriana es Esmeraldas, Guayaquil, Santo Domingo, eso el día viernes, ¿no? El día mañana en la tarde, noche, son los destinos que son los más utilizados. Ahora, el día sábado y posiblemente en la mañana del domingo, los destinos más utilizados son hacia la Sierra Centro, como es La Tacunga, Riobamba, Guaranda, esos son los destinos más utilizados. Ahora, a la ciudadanía a veces le preocupa el tema de seguridad. ¿Cómo han estado coordinando para las revisiones tanto de los buses, de las llantas y de los señores conductores? Bueno, esta actividad la realiza la Agencia Metropolitana de Tránsito, esa es su competencia, en coordinación con nosotros. Luego que la unidad pase esta revisión básica, la unidad se dirige hacia los puntos operativos donde son habilitadas, tienen los documentos habilitantes, y por ende la unidad pasa hacia los andenes de embarque. Se solicita a la ciudadanía que ingrese a las terminales, que utilice al interior, tiene que embarcar para de alguna manera nosotros garantizar que en la unidad que va a viajar esté revisada y de alguna manera garantizamos la seguridad de la ciudadanía. Muchísimas gracias, ingeniera, le agradezco un montón. Amigos televidentes, como escucharon, se recomienda que quienes deseen viajar a los diferentes destinos dentro del país se cercioren sobre los horarios, las rutas y las frecuencias de su operadora de preferencia. Volvemos a estudios con más información. Muchísimas gracias, Manuela, por ese reporte completo de cómo se encuentra a esta hora el terminal de Quitumbe y también el terminal de Carcelén. Solo el día de ayer ya se tenía el 60% vendido de las rutas hacia Guayaquil. Se estaban ya pues alistando o ultimando los detalles para sacar estas rutas extras. Así que usted vaya también con tiempo y con precaución sobre todo. Y tomando en cuenta que ahora ya no tenemos el tema del aforo, que antes solamente hasta cierto porcentaje se podía hacer, ahora ya puede subir con la máxima capacidad de los buses. También el tema de las mascarillas, el tema de medidas de bioseguridad, pues ya ha disminuido porque ya estamos terminando esta pandemia. El turismo se está reactivando, así que por un lado, qué bueno que no hayan pasajes, por otro lado, qué malo para los que se quedaron sin comprar uno. Y que se reactive Guayaquil, ojo, porque a finales de octubre, el 29 de octubre justamente, están listos para albergar un buen porcentaje de turistas desde Brasil y varios países de acá de Sudamérica por la gran final de la Copa Libertadores. 60 millones de dólares es lo que inyectará sus arcas en la ciudad de Guayaquil. Muy bien, ¿y ustedes para dónde se van en este feriado? Sí es feriado el día de hoy. Hoy sí despedimos como feriado. No, yo me quedo aquí en Quito, sí. Nos quedamos aquí en Quito, saludamos a nuestros amigos que se van a desplegar en las diferentes zonas del país y por supuesto un homenaje a la Perla del Pacífico, una ciudad pujante con una economía bastante importante, con gente linda que sobre todo acoge a todos los turistas nacionales y extranjeros en estas fechas. Hay que aprovechar porque por supuesto este tipo de feriados que son prolongados, ¿no es cierto? No son muchos
muchos los que disfrutaremos en este año, así que hay que aprovechar. Felicidades, compañeros, para ustedes, un excelente día hoy, que disfruten también, por supuesto, el feriado. Sin embargo, antes les invitamos, amigos, a que nos puedan acompañar en nuestra emisión estelar a las 19 horas, donde tendremos también la actualización de las noticias que les brindamos en la mañana y, por supuesto, más información. Hasta pronto. Que viva Guayaquil. ¡Feliz eso! ¡Que viva Guayaquil! ¡Feliz feriado! ¡Felicidades! ¡Buen día!